Buenas noches, y pues quisiera iniciar con un agradecimiento a la Fundación Miguel Alemán, que conjuntamente con la Academia pues organizó este evento que esperamos que sea de mucho interés para ustedes, sobre todo tratándose de una historia muy relevante que va aquí a contarnos el doctor José Luis Ortiz Garza, miembro de la Academia Mexicana de la Comunicación, y creo que esto nos puede llevar a grandes reflexiones respecto a la historia de lo que han sido los medios de comunicación en nuestro país. Para iniciar quisiera leer una breve semblanza del doctor Ortiz Garza. Él es licenciado en Comunicación por el TEC de Monterrey de la generación 77, es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra en 1994 y él es nacido en Torreón, Coahuila, autor de libros y artículos clásicos en el campo de la comunicación en México y América Latina, fundador y director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, de la que ahora es profesor emérito, y su trayectoria académica le ha valido reconocimientos como la de miembro de honor de la Red Internacional de Historiógrafos de la Comunicación y miembro de número en la Academia Mexicana de la Comunicación. Como participante del grupo de historia en la International Communication Association, ha impartido conferencias en muchas ciudades de nuestro país y en otras como Londres, Washington, Viena, Costa Rica, Nueva York, Guatemala, Seattle, Phoenix, El Paso, Madrid y Praga. Es experto en radio de la frontera norte de México. Ortiz Garza es consultor del Comité de Preservación de Archivos de Radio de la Biblioteca del Congreso de Washington y forma parte del Board de Radio Research Institute en Austin, Texas. En esta temática destaca su libro, Una radio entre dos reinos, con 2 ediciones en México y en proceso de traducción en Estados Unidos. Actualmente trabaja en 4 libros sobre la historia de la radio en México, previstos para concluirse en el verano del año 2021. Y aquí como una anécdota les contaría, cuando él estaba escribiendo este libro, nos reuníamos en esa época para desayunar con más frecuencia de la de ahora, y realmente quedé atrapado en la historia, porque es una historia que tiene todo, que tiene desde el hecho de la significación, de la importancia que tuvo en su momento la XR, que hoy es la XEX. Tiene también el caso de la figura tan enigmática y yo diría mágica que trae el doctor John R. Brinkley. Ya él les platicará quién es este hombre. Y también pues la significación jurídica que para nuestro país tuvo el hecho de que esto le permitió al doctor Estrada una negociación, yo diría sin precedentes, ¿no?, que sentó las bases de la radio contemporánea. Creo que es una historia que les va a dejar muy satisfechos por los significados que tiene, por la trascendencia y además seguramente por la forma amena como tiene José Luis de contar sus historias. Aquí, bueno, primeramente le cedo la palabra aquí a Enrique Bustamante Martínez, que les hará vas a platicar primero sobre el libro y después pues ya tendrán la narración por parte de él. Adelante, amigo. Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes a todas y a todos. De verdad, un gusto que podamos tener este tipo de sesiones aquí en esta biblioteca extraordinaria de la Fundación Alemán. Y el día de hoy con un tema de verdad apasionante. José Luis Ortiz Garza se ha dedicado a investigar de manera profunda algo que para todos los que estamos esta tarde aquí nos develará una historia extraordinaria. En una estación ubicada en una población fronteriza
de apenas 5,000 habitantes en 1930, parecería pues muy poco adecuada el espacio para escribir un libro con una de las historias más importantes sobre la radiodifusión de nuestro país. Fue el caso de la actual ciudad Acuña, en Coahuila, estado donde nació nuestro conferencista, donde pues operó entre 1931 y 1941 la que sería la estación más poderosa del mundo entero. La XER, luego denominada XERA, llegó a transmitir con una potencia de 1,000,000 de watts y su dueño, el doctor John Brickley, es considerado una de las personas más importantes, una figura en la historia de la radio de los Estados Unidos. Y es que, como escucharemos a nuestro conferencista, pues trae aparejada una de las historias más disparatadas, insólitas, con anécdotas de este doctor propias de un filme de Woody Allen. Se esconde pues en esta historia una decisiva trama política en la que México libra pues aquella primera batalla política de la historia por el orden mundial más justo en materia de telecomunicaciones. Una curiosa guerra de soportes comunicativos contra el más poderoso país del mundo. Inverosímil de principio a fin, esta historia que en muchas ocasiones parece tornarse en historieta. Un debate en las cuestiones pues, más delicadas con respecto al flujo internacional de las comunicaciones, que remite también a las cuestiones ético-jurídicas de la información, por supuesto, temas medulares para la misión que desarrolla la Academia Mexicana de la Comunicación. Fueron 6 años y estancias en archivos de 10 distintas ciudades nacionales y extranjeras, donde tomó a nuestro conferencista el investigar y escribir esta delirante historia que hoy nos comparte el doctor José Luis Ortiz Garza, vicepresidente de la Academia Mexicana de la Comunicación. José Luis, muchas felicidades y muchísimas gracias. Un aplauso para él. Muchas gracias. Me parece que puse mal la... Sí, vamos a comenzar con esto. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias a la Academia por invitarme, muchas gracias a la Fundación Miguel Alemán. Pues espero que les interese. Quisiera comenzar con una, pues cómo se dio este libro y esta historia, que fue un descubrimiento fortuito. Fue hace 30 años cuando yo comencé esta investigación y estaba preparando el libro que ven ustedes allí a la derecha de sus pantallas, La Guerra de las Ondas, y pues fui a los Archivos Nacionales de Washington por segunda ocasión y me entrevisté con el más célebre archivista, asesor en asuntos militares de inteligencia que ha pasado por los Archivos Nacionales de Washington. O sea, ustedes ponen ahí John E. Taylor, y Mr. Johnny Taylor, que murió al pie del cañón a los 87 años en los archivos, pues estaba ahí, todavía en Pennsylvania Avenue, y estaban, como chiste de estos típicos que contamos, estaba un japonés y un alemán delante de mí, esperando, consultando con él, porque realmente John E. Taylor en ese momento tendría 70 y tantos años, pues era el experto en espionaje, ¿no? Entonces ya le pregunté y me recibió muy amable el mítico John Taylor y me dijo, radio en México, me dijo, tenemos muchísimo aquí, ¿no? Ya le dije, bueno, XCW supongo, ¿no? Y dije yo muy entusiasmado, ¿no? XCW. Y me dijo, XCW, never heard of it, never heard of it. Digo, este señor está en otro planeta, o sea, XCW es la estación de México, ¿no? Entonces dije, no, XER, me dijo XR. Yo le escuchaba en Texarkana, la frontera de Texas y Arkansas. Y yo, XR, ¿qué es eso, no? Dijo, pero viene usted de México y no conoce la estación más importante que ha habido en México y en el continente. No, Mr. Taylor, no la conozco. Never heard. Never heard of it, ¿no?
Y entonces me dijo, pues tendría que conocerla. Entonces me dijo, mire, me dio unos datos. Bien, yo seguí con mi investigación y dije, bueno, pues esto ya vendrá su tiempo para hacerlo, ¿no? Sí, saqué los datos ahí más importantes, me interesaba terminar la guerra de las ondas. Pero esto viene a cuento también porque yo creo que ustedes han dicho XCR, never heard of it, ¿no? Pues, ¿qué es eso? Esta estación, ¿no? Pues realmente es espero, ¿no? Espero que como yo, pues la encuentren tan fascinante. Primero el contexto, ¿no? Hay que entender que ¿por qué se ha marginado esta estación de la historia de México? Porque esta estación pertenece a otro género de radiodifusión. Esta estación pertenece a un género que ni se nos ocurre a nosotros, a mí no se me ocurría, que existía hasta que ya empecé a investigar a otras radiodifusoras comerciales internacionales. La historia esta, tampoco conocida en México, no así en Estados Unidos, donde continúa siendo objeto de investigaciones, es precisamente una historia de una radiodifusora comercial que es internacional. Hubo muchas, incluso de varias decenas a lo largo de la frontera de México, y ahorita entenderemos por qué se pusieron tantas, pero ninguna como la XER. ¿Qué caracteriza a una estación, a una radiodifusora comercial internacional? Lo primero que tendremos que ver es que tiene como público meta el de otro país. Ya de entrada esto es rarísimo, ¿no? O sea, estás en un territorio y estás con el público de otro. Generalmente es en el idioma de aquel país, no del que tú estás localizado. Y luego, ordinariamente sus contenidos están prohibidos en el país a donde llegan las señales. Y en este caso estaban prohibidos también en México. Entonces, estas tres características ordinariamente transmiten con una muy alta potencia. Lo que se conoce en el mundo es Radio Andorra, Radio Luxemburgo y Radio Carolina, que son las estaciones así como célebres. No tienen nada, no llegan ni a los talones a lo que tuvimos en México. Ni a los talones. En México tuvimos 12 estaciones, pero muchísima mayor potencia. De ella la más emblemática es la que vamos a hablar ahora. Cuando hablo de la frontera, que hablo desde Tijuana hasta Matamoros, existieron potentísimas estaciones radiodifusoras comerciales internacionales, también la hubo en Monterrey. O sea que, y siguió durante muchos años, la XEG de Monterrey también se puede considerar como una estación de este género de radiodifusión comercial internacional. Vamos a ver, bueno, ahorita vamos a ver con más detalle esto. Bueno, ¿cómo comienza esta historia? Esta historia que estuve a ver. Hay un señor al que se le ocurrió implantar testículos de chivo a los humanos. Así, no es cuento. O sea, yo en los periódicos, se hizo súper célebre, John R. Brinkley, en 1917 él dijo, aquí están los chivos que yo utilicé, aquí está este granjero, que era impotente, y entonces armó una historia, y por todos los periódicos la historia prendió, sobre todo en las audiencias rurales, ¿no? Era cierto, o sea, pero era un timo, ¿no? Era un timo y además que pues no era médico, ¿no? Era un timo, no era médico y se moría gente. Entonces, bien, hizo todo un aparato publicitario, se volvió un hombre muy famoso en Estados Unidos y se le ocurrió poner una estación de radio para promover más su procedimiento quirúrgico, por decirlo de algún modo, ¿no? Y no solo eso, sino que empezó él a cambiar la historia de la radio en Estados Unidos. Hasta que llegó, ustedes lean el libro de Christopher Sterling, lean los libros de la historia de la radio en Estados Unidos, todos dicen, hubo un antes y después de la historia de la radio en Estados Unidos, porque Brinkley terminó con la radio solemne de aquellos señores que en 1925, 23 llegaban con etiqueta y hablaban
del 26 y 27 en la CBS y en la NBC con toda solemnidad, y eran orquestas. Este hombre le habló a las masas, ¿no? Bien, este hombre, John R. Brinkley, pues eso, se hizo muy famoso. Ahí está el título que supuestamente él consiguió, ahí lo vemos operando, ¿verdad? Ahí vemos la historia que como que corrió, ¿no? A un lado, él vivía en Kansas, el cirujano de Kansas que utiliza las glándulas de chivo para curar la esterilidad. Por cierto que ya es un primer gran tema el hablar de cuestiones sexuales en la radio, era súper tabú, ¿no? Súper tabú, y este hombre tenía unas salidas extraordinarias, muy bueno, chistoso, pero sí era muy irreverente, ¿no? Muy irreverente. Dice, porque ya veremos, él puso bueno, una radiodifusora. Aquí tienen algunos de las otra operación, y aquí tienen algunas de las noticias en las que él aparece las prácticas y cómo fueron saliendo en revistas, y aquí están los chivitos, y ahí ven todo esto, ¿no? De hecho, bueno, se vuelve, repito, muy importante. Para promover sus cuestionables negocios, instala junto a su consultorio en Milford, Kansas, la estación, la denominada KFKB, Kansas First, Kansas Best. Ocupa un destacado lugar en la historia de la radio estadounidense por haber popularizado los contenidos de la radio, haciéndolos atractivos para las audiencias rurales. Por encima de las cadenas NBC y CBS, en 1929, en votación abierta, su estación ganó el trofeo a la más popular en todo Estados Unidos. Es una idea de las 300 o 500 estaciones que hay en Estados Unidos, esta fue la más popular por votación. Entonces, ya era famosísimo Brinkley. Además de sus conferencias médicas, Brinkley, que era incapaz de contestar las 10,000 cartas que recibía diariamente en su estación, abrió un programa tan exitoso como polémico, el Buzón de Preguntas Médicas, que pasaba 2 veces al día. Miles de personas exponían por carta sus padecimientos y el doctor al aire les recetaba elixires con su marca y numerados que eran únicamente placebos. En plena depresión económica ganó cientos de miles de dólares. Y bueno, pues hay cosas muy chistosas. Yo me he metido a ver qué decía Brinkley. Y entonces dice que conste, señora, que si yo le arreglo a su esposo su problema de disfunción sexual, yo no quiero que se meta con el establo de la otra mujer, ¿no? En la radio de Estados Unidos decir eso, ¿no? Bien, la Asociación Médica Americana, evidentemente, aquí tienen ustedes, este es el tipo de audiencias a las que llegaba. Él fue el primero en que utiliza el hillbilly music, la música de montañeros, y además pues lo escuchaban los mineros, lo escuchaban pues eso, todos los granjeros. Era un hombre que ponía además a leer cartas de tarot ahí a personas, y mándeme ustedes por $1, ¿no? Entonces tenía todo tipo de programas muy cuestionables éticamente, ¿no? El caso es que la Asociación Médica Americana le retira la licencia de médico, entre comillas, en 1929, y la Comisión Federal de Radio, más tarde Federal Communication Commission, le revoca el permiso para operar una estación de radio. Entonces, 1929, Brinkley se queda sin poder ejercer la medicina en Kansas y sin poder tener su estación de radio. Y entonces, pues decide venirse a México, y encuentra un lugar. Se viene aquí a la frontera de México, se viene a la frontera de México, él ya tiene avión, tiene 2 aviones, tiene 3 yates, se viene en su avión a México, sobrevuela y encuentra que Del Río es una población muy interesante en Texas, y Acuña, que es la frontera con México, también es ese lugar donde él le interesa, ¿no? Entonces, lo que él hace es, se plantea poner la estación de radio en México, porque no la puede poner en Estados Unidos, y poner cables hasta igual que tenía en Kansas,
hasta la clínica donde ya no tenía los chivos, desgraciadamente no nos tocó aquí, pero tenía unas, lo que llamaba unas pócimas o unas pues sí, un extracto, ¿no? Un extracto de los testículos de los chivos que implantaba. Entonces se pone ahí en Acuña, lo recibe la población, están en plena depresión económica. Aquí tienen ustedes algunas tomas bonitas de la época. Del lado izquierdo arriba tienen la aduana, en 1930, la aduana entre México entre Del Río y Acuña. Del Río, pues era una población bonita, la ven arriba a la derecha, y la clínica y la estación de radio están en el edificio, en el Hotel Roswell, que lo están viendo ahí. Esa foto es mía, es de 1994, cuando estaba haciendo yo la investigación, y desde ahí está idéntico a como lo tenía Brinkley, ¿no? Del lado derecho tiene una postal de Acuña en los años 30, cuando llegó, así era Acuña cuando llegó Brinkley a México. Total, llega Brinkley y pues llega huyendo a la frontera, ¿no? O sea, llega en avión, abrió muchas fuentes de empleo, y luego algo que hace Brinkley es pone una fastuosa mansión, ¿no? Digo, ya lo podrán ver en el libro, pero era un megalomano de primera, en la mansión que tenía albercas y tenía todo tipo de cosas. Su nombre aparece en todo, ¿verdad? Brinkley, o JRB, por todos lados. Y lo vuelve él, la mansión, una de los atractivos turísticos. Brinkley es de los primeros radiodifusores que, a través de la radio, en inglés, promueve el turismo a México, ¿no? Ya tendremos oportunidad. Ahora, lo que ven ustedes arriba a la izquierda es uno de los yates de Brinkley, ¿no? Es lo que apenas se nota, pero es que también utilizaba su casa como postal y ganaba dinero con eso, ¿no? Entonces, bueno, comienza, ahí están viendo una foto de cómo comenzó la construcción de la estación. Mientras comienza la construcción de la enorme estación de radio, en Estados Unidos confían en que llegarán pronto a un acuerdo con México en el asunto que ha traído a Brinkley y a otros radiodifusores al territorio mexicano: la lucha por canales de alta potencia. El problema requiere de adecuada explicación. O sea, les voy a explicar por qué se dio este fenómeno y qué resultado tan importante tuvo para México. Desde que a mediados de los años 20 la radio comenzó a despegar en México, se requirieron canales de alta potencia para cubrir territorios más amplios, sobre todo desde la capital del país. Pensemos en una radiodifusora en Tijuana, que a la que quería llegar, la estación CIL, que llegaba de cualquier modo, pero no estaba regulado todavía. El caso es que en los años 20 se ven muchas interferencias de estaciones mexicanas con las de Estados Unidos. El tema es que Estados Unidos, de una manera muy mañosa, en los convenios internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, bueno, pues ellos algo había que arreglar. Dijeron, el primero que ocupe un canal, una frecuencia, tiene derecho prioritario a utilizarlo. De manera que cualquier otra estación que interfiera con ese canal tiene que bajarle su potencia. Entonces, claro, Canadá dijo, oye, si yo tengo que transmitir desde Toronto hasta Vancouver, cualquier estación que yo tenga, ¿todas las acaparaste tú? Todas. O sea, ni modo que me dejes con 1 watt o con 5 watts para transmitir hasta Vancouver. Y entonces Estados Unidos dice, pues sí, esto es injusto, ¿no? O sea, le cede 6 frecuencias. Ok, a ver, yo no me voy a quejar si estas 6 frecuencias invaden mi territorio, ¿no? Y entonces nomás no le digas nada a México. Estamos hablando de 1927, antes de que llegue Brinkley. Y entonces México, pues claro que se entera, ¿no? Y pelea en los convenios, en las reuniones internacionales. Yo necesito 12 frecuencias, pide México, que aunque se escuchen en Estados Unidos, yo las pueda utilizar en México. Y Estados Unidos, que tan, o sea, puro, era una frecuencia buena, es dinero puro, ¿no? Constante y sonante, dice, no te las doy. Ya empieza la guerra, ¿no? ¿Cómo que no me vas a dar 12 frecuencias? Yo las necesito, ¿no? Oye, pues Tapachula, Chihuahua, ¿no?
Entonces, la interferencia se convierte en el principal problema a resolver y toma mucha fuerza hasta los años 40, como veremos ahora. Como Estados Unidos desdeñó las solicitudes mexicanas de llegar a un acuerdo a través de las convenciones, aquí les voy a poner algunos de los comentarios que hay en las revistas especializadas. México lo que hace es que se brinca ese derecho del primer beneficiario, el primer ocupante y primer beneficiario, y a la brava, ¿sí? Como decía Calles, ¿no? Utiliza las frecuencias en la frontera y dice, me salgo a los convenios internacionales. Todavía no es oficial, pero llega Brinkley y entonces México dice, ay chiquito, esta es mi oportunidad. Dices que vas a poner la estación en la frontera, en inglés, con los mismos contenidos que ya te prohibieron en Estados Unidos, pues órale, ponla. Pues nomás dirígela hacia allá, ¿no? O sea, es lo único que te pide. Sí, había antenas direccionales. Entonces, el problema de las altas frecuencias, aquí van a estar ustedes viendo cómo México ya empieza a decir, oye, no, cámbiamela, no lo hagas, no sé cuánto, ¿no? Entonces se vuelve una auténtica guerra de información, una auténtica guerra entre México y Estados Unidos. México, ¿qué era Estados Unidos? Estados Unidos tenía 600 estaciones de radio, México tenía 40 o menos, ¿no? Pero el caso es que a través de una serie de anomalías jurídicas, que ya veremos, y éticas deliberadas por parte del gobierno de México, el gobierno presiona al de Estados Unidos para lograr un reparto más justo del espectro radioeléctrico e inició México un insólito proceso reivindicador de consecuencias diplomáticas, jurídicas, económicas y políticas impresionantes. Ya antes, ojo, bueno, pero esta es otra historia que ya contaré, tengo en un libro que acabo de terminar, entre 1916 y 1920, México también había chocado espadas con Estados Unidos al instalar en El Salvador la primera estación de radiotelegrafía que existió en Centroamérica. México saludó con sombrero ajeno porque quien estaba financiándola eran los alemanes, con motivo de la Primera Guerra Mundial. Pero la primera estación en Centroamérica fue una mexicana, saltándose también una serie de convenios internacionales. Pero bueno, otro boleto, ¿no? Las superestaciones de la frontera conformaron el subsistema comunicativo más potente del mundo. Subsistema comunicativo, con la programación más laxa y con la más alta rentabilidad que cualquier otra estación en México y quizá en Estados Unidos. Es preciso enfatizar que en este subsistema exige su propia narrativa dentro de la historia nacional. No hablamos de la radio, la radio en México no la podemos hablar como radiodifusoras nacionales, regionales y municipales. Este es otro monstruo, este es otro animal. Lo de las radiodifusoras comerciales internacionales es otro animal, pero de un mamut. Que ha estado ahí y no se ha investigado. Entonces, exige su propia narrativa, que es además divertida. Este subsistema, ahora, aquí está el punto clave. El gobierno mexicano le adjudicó a estas estaciones la misma legislación que al resto de las estaciones que había en el país, rompiendo toda la normativa que tenían las otras estaciones y creando un estado de excepción. Esto es lo más importante que les puedo yo decir desde el punto de vista del corazón de la historia. El gobierno de México deliberadamente dice, a ver, no debe haber transmisiones en inglés, no debe hablarse de temas de medicinas sin que la apruebe la Dirección de Seguridad Pública. Los locutores tienen que ser mexicanos, las corporaciones tienen que ser mexicanas, los accionistas tienen que ser… Todo eso, a sabiendas, México permite que se viole la ley con tal de agredir a los Estados Unidos en las frecuencias. Esto es lo que hay que entender. Entonces, a todo lo largo de la frontera aparecen estos cañonazos, ¿no? Unos cañonazos que se escuchaban por todo Estados Unidos. Y entonces, repito, no aplicó lo que los reglamentos señalaban para las estaciones comerciales regulares del país.
Entonces esto es importante porque en los documentos que están en la SCOP, el interventor, el censor, dice, bueno, es que esta estación, hay una pitonisa aquí que lee la suerte y que está ganando miles de dólares al mes engañando a las gentes. Entonces llega hasta el secretario de Comunicaciones y dice, déjenla. Es que los gringos están molestísimos. Ah, ¿están molestos? Déjenla. Claro, yo que he estado hablando con muchos investigadores gringos, que son así súper cuadriculados en la ley. Es que la ley decía esto, tienes que saber cómo operan las cosas en México, ¿no? O sea, no les cabe en la cabeza que México hiciera esto, ¿no? Bueno, y así, ¿no? Hay otras, por ejemplo, las que trataron el tema del cáncer, que es otra, la estación XNT de Laredo es otra super historia, pero ya eso es otro boleto. Bueno, esto lo tenemos que comprender. Para principios de 1934, 9 estaciones de alta potencia había ya en la frontera o estaban a punto de comenzar. Su potencia acumulada, fíjense nada más, su potencia acumulada sumaba 2.432.000 watts. Ojo, repito, 2.432.000 watts, de todas las que ya había. Cuando en todo Estados Unidos la potencia acumulada era de 1.700.000 watts. O sea, México está bombardeando. O sea, todas las estaciones ya no hallaban qué hacer, porque por todo lado le llegaba, póngase las glándulas de chivo, mande su curso de zapateado, ¿no? Las lecciones de piano, tal, compre. Entonces, quejas y quejas a la Federal Communication Commission. ¿Qué tiene que hacer México? Esto es, dentro de la simulación, lo que se hace son prestanombres, ¿no? Todas las estaciones tienen prestanombres. Ya sabe el gobierno quiénes son los dueños, son gringos. Pero en este caso, en la de Acuña, es la señora Esther Otamendi de Crosby, que tenía el hotel, restaurante, bar. Acuña, por cierto, era la Babilonia del norte, ¿no? Así, era una serie de prostíbulos, así creció. Perdón que haga un pequeño paréntesis, pero eso de la Babilonia del norte, la Babilonia de Coahuila, lo decían en la tierra de donde nació mi familia materna, que es en la norte de Coahuila, a 60 kilómetros de Acuña, que consta que no es de Acuña, ¿no? Es muy cerca de Piedras Negras. Pero el caso es que se conoce, y con el tiempo, un hermano mío que vive en Piedras Negras, me dice, es que estaba en el Zumbido. Y ¿qué es el Zumbido? Pues es la zona roja de Acuña. Y el zumbido era porque hacía tal ruido la estación. Dolía, ¿no? Entonces le dicen el zumbido, pero es un pequeño. Entonces, utilizan personas. Esto es interesante porque por ejemplo, utilizan también gerente. Isaías Gallo era un muy experimentado inspector de radio en México y lo contrata a Brinkley para que le gestione todas las tranzas en la capital. Entonces él opera como gerente de la estación, pero en realidad gerente de tranzas, ¿no? Gerente de sobornos. Y el otro señor, H.L. Munal, es el que lleva la estación, pero es parte de esta cultura de simulación de las estaciones que tenían que tener ahí, ¿no? Este es Isaías Gallo, ese es Munal. Bien, aquí tienen cómo empieza desde esta estación. Vean ustedes ahí las antenas gigantescas que tiene la estación, todavía XR, luego cambió a XRA. Siguiendo el esquema populachero de la KFKB, desde el 21 de octubre de 1931 comenzó la XR a transmitir con una potencia de 75.000 watts, que era 15 veces más potente que la XCW, que ya había comenzado en México, con 5.000 watts de potencia. Y era la más poderosa ya de todo el continente americano. En la clínica instalada en el Hotel Roswell montó los estudios y tendió hasta la estación un cable telefónico especial para sus transmisiones del Dr. Brinkley a control remoto y de otros artistas, ¿no? Aquí lo que es interesantísimo son las proezas tecnológicas. Esto que están viendo, ese misil que están viendo ustedes a un lado,
es la proeza tecnológica de los años 30. O sea, es un bulbo que cada uno de esos bulbos costaba $50,000. Y el señor que están viendo ahí, James Weldon, bueno, a un lado es interesante que vean del lado izquierdo cómo estaban los transformadores, los moduladores, y sobre todo lo que están viendo al lado izquierdo, abajo, son algunos de los... Esta foto es del 38, hay que entender porque a partir de entonces es cuando se pusieron estos super bulbos, que no había en Estados Unidos, había unos muy poquitos que había con estos bulbos. El señor que ven a la derecha, yo mandé, ya murió, James Weldon, aquí el que están viendo el centro es el mismo, pero cuando estaba operando en la estación, y luego yo pedí a la Continental Electronics de Dallas que me enviara una foto de él, y me enviaron esta foto con el bulbo. La Continental Electronics es una empresa, los que estén en el negocio de radio, que han montado estaciones de radio, que varios que han oído mi conferencia o han leído mi libro, han dicho, oye, este señor, es que esta empresa se dedica a los radares antimisiles. Y este señor fue el primer operador de radares antimisiles de Estados Unidos, James Weldon. Era el jefe de la estación, el jefe de ingenieros de la estación. Para que se den una idea de quién era tecnológicamente esto, ¿no? Son unas proezas tecnológicos. El otro que colaboró fue William Branch, otro genio de la frontera, que también tuvo su propia estación de radio. La construcción costó $175,000, de los cuales $36,000 fueron solo para los 6 bulbos Western Electric 232A. 2 torres de 100 metros soportaban la antena de cable de superficie plana direccionada hacia Estados Unidos. Weldon sería responsable de instalar el circuito Doherty. Los que sepan de radio entenderán lo que es el circuito Doherty. El circuito Doherty fue la maravilla de modulación en los años 30. La XW no lo tenía y Emilio Azcárraga mandó a don José de Lerrán a ver a la estación el circuito Doherty porque era de modulación perfecta. El caso es que lo tenía, esta fue la primera estación que lo tuvo en Estados Unidos. Doherty mismo, William L. Doherty, fue a instalarlo y a checarlo. Entonces, esto es una proeza tecnológica, ya era XRA. Entonces, se viene la presión sobre Estados Unidos, ¿no? México, sus canales, cómo son las asignaciones de los canales de alta potencia. Esto es bien interesante por lo que pasó en 1941, pero ya estas estaciones ya operaban con una potencia grandísima, ¿no? Entonces, empieza a haber tantas interferencias en Estados Unidos y Canadá que Estados Unidos dobla las manos, aparentemente. En el 32 hay una conferencia internacional en Madrid y dice Estados Unidos, oye, ya nos ponemos de acuerdo allá, por favor, pero ya párale, ¿no? O sea, es que estás inundando mis señales. Dice México, pues nomás acuérdate que te estoy pidiendo 12. Pidiendo 12 frecuencias. No, lo discutimos en Madrid. Y antes lo vemos en San Antonio. Entonces en San Antonio, en el Hotel Gunther, que ahí llegaba todo el mundo, el Hotel Gunther en San Antonio, y empiezan a discutir y México dice, ¿a qué me estás tratando de transar? Nos vemos en Madrid. O sea, para que vean la parte diplomática de México, ¿no? En estas cosas con los gringos. Se van a Madrid, ¿no? Ahorita les ponemos esto. Se van a Madrid y en Madrid empiezan a negociar y le dice, bueno, mis 12 frecuencias. Ah, no te voy a dar 12 frecuencias, ni creas. Ay, si no te preocupes. En este momento, les lo dicen en Madrid, los diplomáticos, autorizo a Brinkley, que estaba transmitiendo con 75,000 watts, ¿se acuerdan? A que transmita con 500,000 de watts. ¿What? No puedes hacer eso. 12 frecuencias. 12 frecuencias. Entonces dice, entonces llaman. Dice, oye, ya, ¿Weldon ya tiene los bulbos? Sí, ya los tiene. Pues que comience. Entonces, no comenzó de los 75,000, tuvo que pasar así de primera instancia a 185,000 watts. Pero del primer pasito, y luego llegó a los 500,000. Pero ya con eso, si ya estaba desbordado Estados Unidos y Canadá, enloqueció a toda la industria radiofónica.
se regresan de Madrid y empieza a poner México más presión a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Que empieza una programación muy especial en México, con todo este tipo de cosas. El cáncer se puede curar, aprenda a tocar piano por oído, son 2 lecciones, mándeme $1. Y también hay artistas mexicanos como pues, esta banda, ¿no? Parece que es una marimba, no me acuerdo, no sé exactamente qué sea. Y ahorita hablaremos de algunos artistas que son muy, muy interesantes, ¿no? Desde luego, la programación era lo mismo que ya tenía desde la KFKB, mentalistas, cursos rápidos para zapateado, cursos rápidos de piano, sacerdotisas, gurús de la India, predicadores, curanderos, artistas de música, esto es bien interesante, country o montañesa, y en ella también actuaron locutores mexicanos como Leopoldo Samaniego y artistas como los Cuates Castilla, Lidia Mendoza y otros conjuntos de música de distinto tipo mexicana, ¿no? La máxima atracción, sin embargo, continuó siendo John R. Brinkley, ¿no? Y aquí tenemos la voz del amo y el amo de la voz, la cantidad de cartas y de dónde provenían que consiguió Brinkley del 11 al 16 de enero de 1932. 27.717 cartas en una semana. Si las multiplicamos por 54, este hombre recibía más de 1 millón, más de 1 millón de cartas, muchas de ellas para decir cómo venir a hacerse sus operaciones o sus glándulas, porque también le entró al tema de la próstata y le entró al tema de un montón de cosas sexuales, ¿no? Esto es... ¿De dónde venían? Desde Alaska, desde luego, también, Colombia, Venezuela, Centroamérica. Esto es, en 32 todavía la potencia no la tenía al máximo, bien, en ella ya decía, el doctor Brinkley está considerado entre los 4 más grandes locutores de la radio en Estados Unidos. Tenía un carisma extraordinario. O sea, de todos los locutores que hay en la historia de la radio de Estados Unidos, Brinkley está entre los 4 más importantes. Sus máximos logros los tuvo en la XR y XRA, en la entonces Villa de Acuña. Ya les puse aquí la cantidad de cartas que pedían cosas por $1, por publicaciones, chucherías o información. En diciembre de 1932, ojo, 1 año y 2 meses después de fundada, la XER arrojó utilidades por $48,000 de la depresión económica, equivalentes a casi $845,000 actuales. Hasta su clausura en 1941, se calcula que Brinkley ganó $12 millones, equivalentes a 185 millones de 2020. 185, con esta cosita ahí en Acuña, Coahuila. Bien, qué cosas había interesantes, ¿no? O sea, este era un adivinador, ahí pueden verlo, ¿no? Se mandaba los pronósticos, Corán, y los adivinadores, astrólogos y mentalistas convirtieron en oráculo las antenas de muchas de las primeras radiodifusoras fronterizas mexicanas. Entre los más destacados estuvo Corán, un clarividente de enormes patillas y tocado con espectacular turbante, que llegó a la frontera luego de haber trabajado como adivino de esferas de cristal en ferias y carnavales de pueblos en los Estados Unidos. Por solo $1 ofrecía contestar 3 preguntas y el envío de la lección Mind Power sobre técnicas de concentración mental. Bajo la protección de una cabra sagrada, el mentalista del éter cumple con la consigna que los dioses mayas le impusieron para hacer feliz a la humanidad. O sea, no crean que él quería ganar dinero, una consigna. Entonces bastaban unos cuantos dólares para que el radio escucha ingresara a la orden maya, ¿no? Pero Corán vivía en concubinato con la pitonisa Rose Down, que esa sí era sacerdotisa del orden maya. Dolores Mullins, en la vida real, aquí la tienen, ¿no? Nuestra buena Dolores Mullins, Rose Down, que además, bueno, protagonista también de un programa esotérico en la XR, piedra de escándalo de la puritana población del Río,
La pareja trae las miradas de todos al pasear en un Cadillac color orquídea con tapicerías en tono cereza y ruedas y volantes verdes. Era anunciada como la chica estrella de la estación XER. Ganó millones de dólares. Aquí tienen a la buena Rose Down, y las postales las vendía. Rose Down, yo me inscribí, me interesó tanto que me inscribí a la Orden Maya, y tienen ahí la carta, ¿lo ven? Mi nombre. Entonces formo parte de los... no se crean porque eran $20, entonces no, $20 no. Pero recibí mi folleto, y entonces todavía, después de muerta Rose Down, siguen estos hombres haciéndonos descubrir los misterios mayas. Por cierto, aunque no lo pongo aquí, pero pusieron un rancho que todavía existe, que se llama el Rancho de los Mayas en Texas, ¿no? Entonces ahí, como un tipo de Disney World de los mayas ahí, ¿no? Pero por si tienen ustedes interés, aquí les va esto que lo saqué antier. Si tienen interés, todavía se vende en internet por solamente $550 el anillo de plata de la Orden Maya de Rose Down. Aquí lo tradujeron mal porque pusieron Orden Fraternal Rosa Amanecer, es Rose Down. Pero si lo quieren comprar, ahí lo tienen, cuesta únicamente $550, y todavía Rose Down, desde 1932 hasta la fecha, sigue siendo una espectacular del aire, ¿no? Bien, entonces, bueno, ella ganó muchísimo dinero, ¿no? Fue de las que más dinero ganaron. El 23 de febrero de 1934, voy a hacer esto muy breve, prometo ya no tardaré mucho. El Departamento de Salubridad Pública, no era todavía Secretaría de Salud, se quejó muchísimo de la política de la SCOP y de gobernación, ¿no? Porque dice, no puede ser, o sea, este señor está chantajeando a la gente, y son las cosas de salud muy duras. Estados Unidos presionó y cierran la estación en el 34, la cierran, con tropas federales, tiene que ir el ejército a cerrar la estación. Bueno, hace negociaciones Brinkley, ¿no? Fíjense ustedes, el cierre fue por orden directa. Bueno, la noticia salió en New York Times, Washington Post, salió en todo el mundo, o sea, fue una notición que hayan cerrado el XR, ¿no? Pero el cierre fue por orden directa del presidente Abelardo Rodríguez, conocido por sus vínculos gangsteriles en casas de apuestas y otros negocios en la frontera. Al público se dio a conocer que la estación adeudaba 547 multas de $500 cada una. Estos gravámenes acumulaban casi $275,000, una infracción cada 36 horas. Si la revocación de la concesión resultaba algo insólito en México, nunca antes se había revocado una concesión en México. Igual fue el recurso de amparo que, aunado a los sobornos que por miles de dólares dio Brinkley, permitió el regreso de la estación ya como XRA, que es la que están viendo aquí. Salió al aire el domingo 31 de noviembre de 1935, con un programa especial de 72 horas escuchado en todo el mundo, porque ahora sí transmitía con 520,000 watts de potencia, ¿no? Hasta entonces, bueno, las señales, para que se hagan una idea, era una auténtica locura. Los lugareños aseguraban poder escuchar la estación en sus auriculares del teléfono, y otros aseguraban también poder captarla en las cercas metálicas de los ranchos, ya hasta en sus amalgamas dentales. Las señales no solo interfirieron con las estaciones americanas, sino con señales de la policía y de los aviones que sobrevolaban sus torres. Aquello era como un triángulo de las Bermudas, pasaban los aviones y todo interfería. Muy poco después, Weldon hizo instalar una tercera antena, lo que incrementó a 1,000,000 de watts su potencia. Hasta entonces, solo la estación experimental WLW de Cincinnati había rivalizado con la de Acuña, pero con esta nueva antena ya podía demostrarse que la XRA era la reina del aire, RA, reina del aire, la más poderosa estación radiodifusora del mundo. Artistas importantes, esto es como la Selena Quintanilla de esa época, fue, o sea, sobre todo su canción Mal Hombre, se ponen ustedes ahí en Google Mal Hombre, lo van a encontrar, que es un poquito como Paquita la del barrio, ¿no? Rata mugrosa, no, pero era mucho más delicada, o sea, ella sí, es una canción muy bonita, Mal Hombre. Nació en Houston en el 16, esta Lidia Mendoza es fuera de serie, o sea, fue el impacto de la música hermosa mexicana en Estados Unidos fue gracias a Lidia Mendoza.
Voy a ir más rápido. Bueno, siguieron las presiones, ¿no? Siguieron las presiones y Brinkley pues comete un error o algo que le costaría mucho, porque Brinkley empieza a criticar la política, sobre todo en el 38 se reelige Roosevelt, y desde su estación él empieza a atacar a Roosevelt, lo acusa de comunista y empieza a hacer política. Desde ahí Estados Unidos le mete mucha presión a México. Pero no fue eso lo importante, ¿no? Ya llegó un momento en que Estados Unidos está dispuesto a ceder a México las frecuencias y se reúnen preparatoriamente en La Habana en el 37, en marzo del 37, y empiezan a ver qué canales son los que van a quedarse México con ellos, canales internacionales. O sea, son los que todavía los tenemos ahora, los que de noche pueden penetrar sin objeción el territorio americano. Claro, aquí esos canales se volvieron cotizadísimos. Ya la gente sabía cuánto ganaba Brinkley. Entonces los canales libres internacionales despertaron la codicia no solo de empresarios como Emilio Azcárraga, sino de políticos del más alto nivel. Hubo primero un acuerdo de caballeros, antes del convenio que se llamó NARBA, National Agreement of Radio Broadcasting, North American Radio Broadcasting Agreement, ¿no? El convenio regional norteamericano de radiodifusión, y se puso como fecha para que iniciara el acuerdo el 29 de marzo del 41. Ya estaba la guerra, eso fue muy importante. Entonces, ¿qué sucedió? Que hubo una pelea a muerte por esos canales. Y en esa pelea a muerte, los que estaban detrás, está Emilio Azcárraga, acuérdense, el 41, en diciembre del 40 entra Manuel Ávila Camacho, con Maximino ahí instigando. Entonces, Maximino y Manuel Ávila Camacho dicen, nos quedamos con esta estación y con esta frecuencia. Y no solamente instigan para eso, si nos quedamos con esa y nos quedamos con la de Laredo. Y entonces se pelea Emilio Azcárraga por las frecuencias. La NBC se pone de acuerdo con Emilio Azcárraga y le dice, oye, ayúdame, ¿no? Entonces ahí Azcárraga se queda con frecuencias también y acusan a Brinkley de ser pro-nazi. Entonces, ¿qué sucede? Que supuestamente a Brinkley le iban a dejar una de las frecuencias de canal internacional, cuando de repente empieza a haber todo tipo de manejos rarísimos y ahí es toda una maraña tremenda para poder, yo llevo mucho tiempo tratando de desenmarañarla, pero ahí estuvo Mexicana de Aviación, el dueño de Mexicana de Aviación, no sé por qué, pero ahí estuvo el dueño. Desde luego estuvo Maximino Ávila Camacho, el prestanombres o el pelele era Alonso Sordo Noriega, que lo utilizaron, y él decía, yo me voy a quedar con una estación muy, muy grande. Bueno, estuvo el dueño del periódico El Sol y El Norte de Monterrey, al que le dieron una de las frecuencias, pero por acuerdo del presidente. Estuvo Abelardo Rodríguez, también como prestanombres. Todo mundo quería las frecuencias, porque era dinero puro, eran dólares para Estados Unidos. Entonces se arma una rebatinga. En eso, cuando se dan a conocer las frecuencias, bueno, perdón, aquí están viendo ustedes a Alonso Sordo Noriega y a los hermanos Ávila Camacho, ¿no? Sordo Noriega instigó hasta lo que pues, ahorita veremos qué sucedió, ¿no? Aquí están poderosos intereses económicos. Emilio Azcárraga, desde luego que intervino, pero metió las manos hasta el fondo del lodo, ¿no? Y movió, removió, mandó cartas a Cárdenas, fue intermediario de la NBC, tal. Entonces, el tema es que en estas estaban, cuando Brinkley dice, no, pues yo tengo que ir a México, a la Ciudad de México, ¿no? Porque aquí yo desde Acuña no puedo. Se viene a México en su avión, que era el avión más privado, más lujoso del mundo, su avión, y por la altura le da un ataque cardíaco, al regreso se muere. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? No, pues mientras los buitres conspiraban por quedarse con las frecuencias del nuevo acuerdo, Brinkley además había perdido y enfrentado los juicios levantados en su contra por la Asociación Médica Americana y el sistema postal americano. Debía más de $1 millón que ya no tenía. A Brinkley se hizo creer que mantendría la frecuencia de alta potencia de la XRA, pero el 29 de marzo, día en que entró en vigor el acuerdo,
la estación fue clausurada. Sus intentos por recuperarla se toparon con la muralla de Maximino y del presidente, quienes lo acusaron de estar colaborando con los nazis. Con esta excusa la estación fue oficialmente expropiada, aunque en realidad fue robada, tal cual, por los hermanos Ávila Camacho, quienes la desmontaron y la trasladaron hasta su hacienda de la Herradura. El despojo rendiría sus frutos en 1947. Bueno, aquí tienen el tratado, aquí tienen, ahí es curioso, en esta foto, donde están negociando el acuerdo, está Junco de la Vega, ¿no? ¿Qué está haciendo Junco de la Vega? Azcárraga fue el jefe de la comisión negociadora de los tratados. ¿Qué tenían que estar haciendo ellos ahí? Estaban ya en connivencia con los políticos mexicanos. Esto, bueno, el despojo rendiría sus frutos en 1947, cuando el 30 de octubre la XCX inició transmisiones con buena parte del equipo confiscado del XRA. Los bulbos que que tuvo la XX eran la mitad de los bulbos que lograron traer, los que les enseñé. Tenía 8 la estación de Brinkley. Se rompieron algunos en el camino porque estuvieron durante la guerra en la hacienda de la Herradura. Uno está en el Museo de la Telegrafía aquí en México, uno de esos bulbos. Lo pueden ir a ver, al menos estaba cuando yo lo fui a ver. Y los otros, con esos bastó para que la XX fuera la más poderosa del continente, con la mitad de la que tenía XRA. Todo el equipo se necesitaron más o menos 8 vagones de ferrocarril para traer todo el equipo, que no lo confiscaron, no le pagaron un solo 5, se lo robaron los Ávila Camacho. Y el que estuvo detrás de eso fueron sus Sordo Noriega. John R. Brinkley murió en San Antonio. Bueno, aquí tienen la XX, ¿no? Perdón, lo que les quiero enseñar aquí, no los voy a explicar, pero estos son los documentos secretos que están en Washington, ¿no? Están todos subrayados porque pues estoy yo escribiendo la historia, ¿no? Todavía, de qué pasó Pero ahí ven los nombres de un señor Carl Collins, ven los nombres de Junco de la Vega, ven los nombres de Azcárraga, ven los nombres del dueño Mexicana de Aviación, desde luego del Sordo Noriega. O sea, todos estos no los puse, yo puse unos cuantos para que vean ahí, pero los documentos ya están disponibles en los Archivos Nacionales de Washington. Bueno, aquí está Sordo Noriega, que lanzó la bandera ética, ¿no? Con su estación, que, repito, fue robada. Brinkley murió en San Antonio el 26 de mayo de 1942. La guerra por las frecuencias continuó hasta muy entrados los años 60 y las estaciones de la frontera mantuvieron su cuestionable y muy lucrativa programación. Aquí tienen cómo está la estación, la que vieron al principio, ¿no? Bueno, cuando yo fui a visitarla, la casa de Brinkley sigue siendo un motivo de turismo en Estados Unidos, es muy bonita, ¿no? Y Brinkley mandó que cuando muriera los llevaran a Memphis, Tennessee, y pusieran el águila que estaba en el centro de su jardín junto a su tumba, y ahí está, por si quieren ir a visitarlo. Muchas gracias. Bravo. Como ven, es una exposición de una parte de la historia que realmente tiene de todo, no es un thriller a final de cuentas. Un thriller con tragicómico, porque bueno, pues el pobre Brinkley terminó muriendo del infarto por toda la presión que traía. De verdad, cuando yo me enteré de esta historia hace años, y le dije, José Luis, oye, pásame toda la información del sujeto, porque es un personaje de película. Y hasta un video tengo ahí que me regalaste, José Luis, donde aparece Brinkley, ¿no? Con su barba de chivo blanca, ¿no? Sí, hay mucho material, yo tengo mucho material audiovisual que me proporcionó una estación de Kansas, cuando esa fue mi tesis doctoral, entonces fui a muchos lugares, ¿no? Y la tengo ahí, y pues espero para otra ocasión. Les iba a poner algunas, pero es demasiado tiempo, ¿no?
algunas escenas de la casa, del mismo Brinkley transmitiendo, que las tengo, de Lidia Mendoza cantando Mal Hombre, ¿no? Desde todo eso. Que será tema luego de a lo mejor de algún documental, de algo, ¿no? Pero sí hay mucho material, porque este hombre pues, mandó a hacer su propia biografía, mandó que lo filmaran, tenía tanto dinero, ¿no? Pues está abierta para preguntas, pues yo creo que esta es la idea, ¿no? A ver, ¿por qué no aparece en la historia de la radio en México? La radio en México está muy centralizada, o sea, y repito, de hecho es interesante porque mientras los archivos en la Secretaría de Comunicaciones, la SCOP, en el Archivo General de la Nación están muy expoliados, no encuentras ninguna cosa así delicada. Los de la frontera norte no les metieron mano, entonces están bastante buenos. Pero repito que esto no era parte de las radiodifusoras nacionales, ¿no? Estos iban a Estados Unidos, eran en inglés la programación, y el gobierno tenía tan metidas las manos ahí, que todavía luego siguieron hasta los años 80, la XCT, la XCG de Monterrey. La XCG de Monterrey violó hasta los 90s, todas las reglamentaciones en la noche, puro preacher, ¿no? Puro predicador y todo tipo de laboratorios Mayo y laboratorios no sé qué. Todo esto que en las noches llega como cañón a Estados Unidos y de allá también llega, es parte de los convenios que hicieron, pero pues es una buena pregunta. Ahora yo te diría, ¿por qué no tenemos una historia de la radio en México? No tenemos una historia de la radio en México. Ya la tendremos. Pues sí, yo estoy trabajando en eso, pero la verdad, tenemos anecdotarios, flachazos, anecdotarios, que te expliquen de la parte jurídica, la parte legal, la parte política, o sea, sobre todo el sistema mediático que se estableció en México, un autoritarismo feroz, ¿no? No hay. Bueno, hay que trabajarlo, yo estoy trabajando en eso, ¿no? Más, pues yo llevo ahorita 900 páginas de los primeros 4 décadas, sí, entonces, pero saldrán en septiembre del 21. Entonces, bueno, ya el proyecto va avanzando. Muchas gracias. Muy bien, sí, desde luego, que quieran. No sé. ¿Ya? ¿Así? Oye, ¿qué hacía el sistema postal de Ciudad Acuña con 30,000? Llegaba del Río, a Del Río. Ah, a Del Río. Sí. O sea, el sistema postal vivía para este hombre. Así es. Hay muchas anécdotas de 30,000 cartas diarias, yo creo que no las recibía todo México juntas en esa época, en la segunda década. Sí, Ernesto. No, bueno, Sordo Noriega, que era el amo de las transmisiones de radio y tenía una voz maravillosa, pero también muy tranza, ¿no? O sea, digo, perdón, no, es que claro, yo entrevisté a varios de los pioneros de la radio, entre ellos Luis Cáceres, ¿no? Entonces, don Luis Cáceres, que no quería que lo entrevistara, soltaba lágrima viva porque recuerda, me dijo, mira, el investigador policíaco del aire, que era el que tenía Sordo Noriega en el 34, en el XW y lo que pasó, era una manera de chantajear a las víctimas. Dice, yo las busco y me dan tanto, yo las encuentro. Y se ponía de acuerdo. Eso es lo que me dijo Luis Cáceres. Ahora, Sordo Noriega fue el locutor favorito lo admiraba muchísimo el embajador Messerschmitt en la Segunda Guerra Mundial. Y si no hay nadie con una voz ni una personalidad. Yo, gracias a lo que tú me hiciste el favor de direccionarme en la Fonoteca Nacional, me puse a escuchar sus transmisiones en inglés, porque también transmitía en inglés. Bastante malo su inglés, ¿eh? Yo creí que era mejor, bastante mocho, pero era un hombre muy hábil, un gran político y un hombre con una personalidad y una capacidad para hacer radio increíble. Lo que pasa es que él fue el vocero de Ávila Camacho durante la campaña presidencial. Ávila Camacho no sabía hablar en público. Entonces, claro, los discursos de Sordo Noriega, espectaculares. Y entonces, sí están los documentos que les enseñé ahí, de cómo los Ávila Camacho, una vez que lo contrataron a él como director general de información, le dijeron a Maximino debía ser secretario de comunicaciones.
Maximino tenía poder para decir qué frecuencias asignar y a quién. Y además, o sea, les digo que es una maraña porque me meto a la XCG, me meto a la XCG de Monterrey, me meto a la XNT de Laredo, me meto a la XRA, me meto en la XEAW, todas con potencia superior a los 100,000 watts de potencia, y en todas está Sordo Noriega, Maximino y sus peleles, tratando de quedarse con las frecuencias, y luego finalmente pues no pueden, la XX se queda con ella Azcárraga, la frecuencia internacional del X, la XW se queda con canal internacional, la XX, XQ y XW tienen frecuencias internacionales, se queda con ellas Emilio Azcárraga, luego se queda con Radio 1000 y ya no sabe qué hacer, pero Sordo Noriega estaba metido en todo, o sea, era el del… A ver, yo estoy convencido de que la historia de la televisión en México comienza en 1940, cuando Maximino con Sordo Noriega y con otro grupo de gentes, entre los que estaban, que comprar la revista Hoy, comenzó con el grupo de Sordo Noriega y luego ya en el 46 se ponen de acuerdo con Miguel Alemán para quedarse con la primera estación de televisión. Yo estoy seguro de eso. Pero tengo que demostrarlo, o sea, documentos hablan, ¿no? Sobre todo, o sea, a Rose Down y al del curso de zapateado. De hecho, llegó una legislación del sistema postal americano y en México también creó jurisprudencia ese tipo de transmisiones. Sí llegaban los dólares, o sea, llegaban por miles diarios. Generó, no podías, o sea, tantos obstáculos le pusieron a Brinkley que como él transmitía por cable, como les dije, un cable telefónico desde el Hotel Roswell hasta la transmisora en Acuña, un cable especial para que fuera de gran fidelidad. Entonces, por ser internacional la telefonía, se lo prohibieron. Entonces, esa fue la primera jurisprudencia. Pero luego, Brinkley hizo algo también que lo pone como punto y aparte, grabó en Acuña los discos de los artistas como Lidia Mendoza y los Hillbillies, entonces los vendían ahí a todo Estados Unidos los discos, y la jurisprudencia que se creó es que no podían importarse discos de Estados Unidos porque seguía, o sea, no había manera de que lo frenaran. Entonces, pues esa fue la jurisprudencia, entre otras, porque digo, varios temas y creó jurisprudencia también en México, ¿no? No, pues digo, la verdad es que este hombre era un negociante nato. ¿Alguien más? ¿Qué papel pudo haber jugado esa estación durante la guerra? Mira, hay una anécdota muy, muy interesante, ¿no? Era tan poderosa la estación. Recuerden que no era onda corta, Esto no era onda corta, Era onda media y luego onda larga y luego se llamó onda media, ¿no? Pero era M, ¿no? O sea, era tan poderosa que cuando los británicos se enteraron de que se iba a desmantelar la estación, le pidieron a Washington que en vez de que se fuera a México, que ellos compraban la estación porque necesitaban transmitir desde Londres a todas sus colonias en África. Y la estación era tan poderosa que con ella iban a poder llegar a las colonias. Y Maximino dijo, esta es mía. ¿Qué tuvo que ver con la guerra? Eso tuvo que ver con la guerra. ¿Qué pudo haber sido? Eso pudo haber sido. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues creo que es una exposición que nos deja mucha información sobre la historia de los medios. José Luis, muchas gracias. Realmente te has convertido, desde que te recuerdo, pues en el historiador quizá más importante de los medios de comunicación en México. Y pues esto es una parte de lo que viene, ¿no?
Seguramente. Bien, pues muchas gracias. Gracias a la Fundación Miguel Alemán. Licenciado Ávila, por favor, manifiéstele al licenciado Carrillo Castro nuestro agradecimiento, igual que a don Miguel Alemán, y pues seguiremos teniendo más eventos seguramente en el futuro. Muy buenas noches. Los invitamos al vino de honor. Ah, claro, aquí hay un vino de honor que el licenciado Bustamante ofrece.